Hoy más que nunca en Argentina se está hablando de los pabellones evangélicos. La muerte de Fernando en manos de los rabis pensaron enviar a todos estos jóvenes a un pabellón evangélico. Otro de los casos emblemáticos aquí en Argentina fue la de Fernando Farré, aquella persona que mató de 74 puñaladas a su esposa. Ni bien llegó a la cárcel de San Martín, pidió ir al pabellón evangélico, donde rezaba todos los días. Pero ¿de dónde surgieron estos pabellones evangélicos? ¿A quién se le ocurrió la idea de llevar la palabra de Dios a las cárceles? Si no lo sabes, quédate ahí, que pronto lo averiguaremos. Corría el año 1983, cuando un cristiano, Juan Zuccarelli, caminaba junto a su esposa por la ciudad de La Plata, y al levantar la vista vio la cárcel número 1, la cárcel de Olmos. Dice él que sintió el deseo de llevar la palabra de Dios a toda aquella persona detenida. En esa época la atmósfera de la cárcel era un ambiente de criminalidad. En la unidad número 1 de Olmos había una banda llamada la de los Pitufos, que tenía a traer a todos los internos que estaban en esa unidad detenidos. A la cárcel de Olmos se la llamaba la cárcel queso, porque estaba llena de agujeros en donde se podía ir de celda en celda. Y esta banda, los Pitufos, aprovechaba que eran pequeños de cuerpos y se podían encabullir para robar, para asaltar y para herir a todos sus iguales. La cárcel de Olmos también era peligrosa porque en el cuarto piso se gestaba toda la maldad, se gestaba toda la criminalidad, porque allí también era el llamado piso de los elefantes, de los pesados, de aquellos criminales que decidían todos los homicidios. Y es allí donde Juan Zuccarelli, con su fe, sintió el deseo de predicar. Él cuenta en sus memorias que primero le dijo a Dios que se había equivocado y rechazó esa misión que Dios le había dado. Luego pensó que eso fue un error, pero sin embargo el deseo de su corazón de compartir lo que Dios había hecho en su vida a los detenidos persistió en el tiempo. Y es allí donde un hermano que iba a la misma iglesia le sugiere que la única manera de llevar la palabra de Dios a las cárceles era si él se convertía en un guardia de seguridad, que él se convirtiera en un guardia cárcel y estando allí adentro podía predicar la palabra de Dios. Y es así que, siguiendo el consejo de aquel hermano, él se anota en la cárcel y es enseñado y es instruido acerca de las reglamentaciones internas que tienen los guardiacárceles. Al recibir la instrucción y al recibirse prácticamente en la escuela, él le pregunta al instructor si es posible compartir la palabra de Dios a los presos. El instructor le dice: ¿de qué religión sos vos? Y Juan Zuccarelli le dice: yo soy evangélico. Y el instructor, mirándolo a los ojos, le dijo: yo odio a los evangélicos, y desde ahora en más yo voy a ser tu Dios, y tu Dios hablará a través míos para que vos me escuches. Juan Zuccarelli fue designado a estar en la Guardia Armada
se le dio un arma y se le dieron las consignas para que no se escape ningún preso. Sin embargo, Dios iba a allanar su camino y es citado Juan Zuccarelli a hablar con las autoridades para decidir acerca de este tema de la religión. ¿Qué es esto de compartir la palabra de Dios con los presos? El oficial le dice a Juan Zuccarelli si tiene algún amigo dentro de la cárcel de Olmo, a lo cual él responde: sí, yo tengo uno, se llama Jesucristo. Al oír la respuesta, este oficial le dice: retírese, Zuccarelli, retírese. Sin embargo, el deseo de este cristiano seguía latente, seguía vivo. Juan Zuccarelli es cambiado de función a tareas administrativas. Y es allí donde el poder de Dios, donde el Evangelio es entregado a todos aquellos que estaban al lado de Juan Zuccarelli. Unos pocos guardias oyen la palabra de Dios y son alcanzados. En la cárcel de Olmo funcionaba una radio interna, pero en ese momento se encontraba rota, nadie la podía arreglar. Y es allí que un hermano siente el deseo de poder participar en esta obra de llevar el Evangelio a los presos. Su nombre era José Luis Tesi. José Luis Tesi tenía conocimiento de reparaciones de radios y habla con las autoridades y le dice: yo soy capaz de arreglar la radio, pero con una condición, que me permitan transmitir mensaje cristiano. Las autoridades de la cárcel aceptan esta propuesta y es así que Tesi arregla la radio y comienza a funcionar como emisora cristiana. En esa época eran solamente 4 cristianos, 2 presos que se habían arrepentido. Y es allí que Juan Zuccarelli, el guardiacárcel que se había convertido en funcionario público por amor a los presos, y Juan José Tesi, aquel técnico, comienzan a incentivar a esos 2 presos para hacer la primera reunión dentro de la cárcel de Olmos. Y es allí que le dicen que sería bueno que inviten a algunos presos para escuchar la palabra de Dios. Y fue allí que estos detenidos comienzan a transmitirle a los demás que iba a haber una reunión evangélica. Y la primera reunión se movilizaron 300 presos. Juan José Tesi abre la palabra de Dios, habla del perdón, habla del arrepentimiento, y fueron 100 presos los que se arrepintieron. Y es allí donde comienza Dios a abrir el camino para que en esta cárcel tan peligrosa se empiece a conocer el Evangelio. Un tal García y un tal Chiquito González fueron los 2 primeros internos que aceptaron al Señor en su corazón luego de escuchar la palabra de Dios. El Señor seguía utilizando a Juan Zuccarelli, aquel guardiacárcel que por amor había aceptado el desafío de ser un guardiacárcel para llevar la palabra de Dios a los presos. Se lo seguía usando en esta función que él tenía de administrativo, lo que permitía que distintos hermanos ingresaran a la cárcel de Olmo a predicar la palabra. Y también aquellos hermanos que hacían donaciones para hacer la primera iglesia dentro de la cárcel. Pero sin embargo, estos primeros cristianos eran maltratados y eran perseguidos por sus iguales, ya que no se podían defender
Ya que Dios había tomado su vida, había que demostrar que había un cambio genuino en su vida. Realmente estaban en un callejón sin salida, pero decidieron hacer una cosa: doblar sus rodillas, ayunar y orar a Dios para que le diera una solución. Luego de 75 días orando y ayunando, las autoridades le van a permitir que los cristianos habiten en celdas individuales en los pabellones. En 1987, luego de 4 años del deseo de Juan Zuccarelli de predicar la palabra de Dios a los presos, las autoridades le permiten tener una celda en el 5º piso para vivir distinto, para vivir de acuerdo a las reglas de Dios. Un año más tarde, en el año 1988, la palabra de Dios se extendía y las autoridades le permitieron en la cárcel de Olmo, aquella cárcel que tenía 5 pisos, que un piso fuera exclusivamente para cristianos. En el año 1991, en esta cárcel de Olmos, esta cárcel tan peligrosa, se le permitía a los cristianos tener un pabellón completo. La iglesia en este momento había quedado a cargo de Ramón, Daniel y Antonio, y aquel guardia cárcel, Juan Zuccarelli, fue nombrado como responsable de cultos no católicos en la cárcel de Olmo. ¡Qué transformación! ¡Qué entrega a Dios! ¡Qué obediencia que tuvo Juan Zuccarelli en llevar la palabra de Dios a los detenidos! Él había pensado que era un error de Dios, que se había equivocado al designarlo a él como su embajador dentro de las cárceles. Pero sin embargo, en menos de 10 años, este cristiano era designado por las autoridades del servicio penitenciario bonaerense como responsable de los cultos no católicos. Después de muchos años de lucha y amor, el 51% de los internos de las cárceles de Olmos había escuchado y se había entregado a los pies de Cristo. El 51% de los internos se había arrepentido. Dios salvaba, sanaba y restauraba la vida no solamente de los internos, sino del personal penitenciario. Los índices de criminalidad habían descendido tanto que este programa de llevar el evangelio a los presos fue escuchado por el director de la cárcel de Melchor Romero, el cual urgentemente manda a llamar a Juan Zuccarelli para que este método de compartir la palabra de Dios se pueda realizar en la cárcel de Melchor Romero. Y es allí donde Juan Zuccarelli nombra al primer preso pastor, Ramón Ábalos, para que lleve la palabra de Dios a la cárcel de Melchor Romero. Ramón Ábalos fue el primer preso misionero que se envió para compartir la palabra de Dios. Pero todavía la obra de Dios no había terminado. La obra de Dios había comenzado. Comenzó en la cárcel número 1 del servicio penitenciario bonaerense de Olmos. Se extendió a la de Melchor Romero, y las autoridades bonaerenses del servicio penitenciario le propusieron no solamente tenga una celda de cristiano, no solamente tenga un pabellón de cristiano,
no solamente que la cárcel tenga un bloque de cristianos, sino que se le proponía a Juan Zuccarelli que una cárcel fuera una iglesia. Le llegó la propuesta de crear la primera cárcel cristiana. La unidad 25 se llamó Cristo es la única esperanza. A la cárcel 25 del servicio penitenciario bonaerense se la conoce como Cristo la única esperanza. Luego de tantos años compartiendo la palabra y aceptando el desafío, Juan Zuccarelli, como el hermano Tesis, como el primer pastor detenido, Ramón Ábalos, 10.000 presos fueron alcanzados por el Evangelio. 10.000 internos fueron alcanzados para la gloria de Dios. Juan Zuccarelli, un hombre entregado a Dios, aceptó el desafío de predicar en todos los confines de la tierra, y él aceptó este desafío. Y de qué manera Dios lo usó. Y este no es un trabajo para cualquiera. No cualquiera va a dejar la comodidad de su hogar para llevar la palabra a los detenidos, aquellas personas que están completamente entregadas al delito y a la criminalidad. Pero vemos que Dios muchas veces llama a hombres a que acepten este desafío de entregar la palabra de Dios. Ahora tenemos la posibilidad de tener dentro de nuestras asambleas a una persona, a un funcionario, pero que es un funcionario cristiano, para acercar la palabra de Dios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y nos encontraremos pronto en esto que yo llamo cárcel, presidio, reformatorio. Dios te bendiga.